Bienvenidos a este viaje a través de uno de los momentos más impactantes de la historia moderna. Hoy, nos adentramos en la sombría trama del asesinato del presidente John F. Kennedy, uno de los líderes más emblemáticos y carismáticos de la historia de Estados Unidos. Kennedy, también conocido como JFK, marcó un antes y un después en la política norteamericana. Durante su breve pero significativo mandato, fue reconocido por su energía, carisma y visión progresista que insuflaron un sentido de optimismo y esperanza en el país. Pero el 22 de noviembre de 1963, su vida y su presidencia fueron brutalmente truncadas, dejando a la nación y al mundo en shock. El asesinato de JFK no solo marcó el fin de una era, sino que también inició un periodo de incertidumbre y sospecha, dando lugar a una serie de teorías de conspiración que perduran hasta hoy. Vamos a explorar los eventos de aquel fatídico día, la investigación que siguió y el legado que este asesinato dejó en la historia de Estados Unidos. Así que acompáñanos en esta inmersión en uno de los momentos más conmovedores de la historia contemporánea. El periodo en el que John F. Kennedy asumió la presidencia fue una época de cambios significativos y tensiones crecientes. Era el inicio de los años 60, un momento de esperanza, pero también de conflictos emergentes. Los Estados Unidos estaban inmersos en la Guerra Fría, en una lucha ideológica y de poder con la Unión Soviética. Internamente, el país también estaba experimentando transformaciones significativas con el creciente movimiento de derechos civiles. En este contexto, JFK se destacó como un líder fresco y dinámico, representando una nueva era de posibilidades. Su carisma, juventud y enfoque progresista revitalizaron la política estadounidense. Fue el primer presidente católico, el segundo más joven en la historia de los EU, y su presidencia prometía una nueva visión para el país, la cual denominó Nueva Frontera. JFK promovió políticas para impulsar la economía, ampliar los derechos civiles y llevar al hombre a la luna. También tuvo que lidiar con crisis internacionales como la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba y la crisis de los misiles en Cuba, las cuales marcaron su presidencia. Sin embargo, el asesinato de Kennedy truncó su presidencia y cambió para siempre el curso de la historia. El 22 de noviembre de 1963 comenzó como un día normal en Dallas, Texas. El presidente Kennedy y su esposa Jacqueline, junto con el vicepresidente Lyndon B. Johnson y el gobernador de Texas John Connally, recorrían la ciudad en una caravana presidencial, saludando a las multitudes que se habían reunido para verlos. A las 12:30 del mediodía, mientras la caravana pasaba por Dealey Plaza, se escucharon disparos. El presidente Kennedy fue golpeado en la garganta y en la cabeza. El auto presidencial aceleró, llevando al presidente herido al Hospital Parkland, pero fue demasiado tarde. A la 1 de la tarde, el presidente Kennedy fue declarado muerto, dando un giro devastador a lo que había comenzado como un día de celebración. La noticia del asesinato del presidente Kennedy se extendió rápidamente, dejando al país y al mundo en shock. En solo unos momentos, la alegría y el entusiasmo que rodeaban la visita del presidente a Dallas se transformaron en desesperación y confusión. Este fue el inicio de uno de los capítulos más oscuros y debatidos de la historia de Estados Unidos. La noticia del asesinato de JFK sacudió a la nación y al mundo. Los estadounidenses, al igual que muchas personas en todo el mundo, quedaron pegados a sus televisores y radios, escuchando las noticias con asombro y consternación. Los rostros de la gente reflejaban una mezcla de incredulidad, miedo y luto. Un líder joven y prometedor, una figura que había encarnado el optimismo y la esperanza para muchos, había sido brutalmente asesinado. Dentro del gobierno, el caos y la confusión reinaron en los momentos inmediatamente posteriores al asesinato. La cadena de mando tuvo que ser rápidamente reestructurada, y el vicepresidente Lyndon B. Johnson fue juramentado como presidente a bordo del avión presidencial Air Force One, antes de regresar a Washington. Mientras tanto, en Dallas, la policía estaba en una frenética búsqueda del asesino. Dentro de un par de horas, arrestaron a Lee Harvey Oswald, un exmarine de los EU, en un cine cercano. Pero a medida que la noticia del arresto se difundía, también comenzaban a surgir preguntas y dudas que darían lugar a teorías de conspiración en las décadas siguientes.
La investigación oficial sobre el asesinato de JFK, llevada a cabo por la Comisión Warren, concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo en el asesinato del presidente. Según el informe de la comisión, Oswald disparó 3 tiros desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas, 2 de los cuales impactaron a Kennedy. Sin embargo, desde el principio, muchas personas cuestionaron las conclusiones de la comisión Warren. Las dudas sobre la teoría del tirador solitario, las discrepancias en los informes de testigos presenciales y las circunstancias en torno a la propia muerte de Oswald, asesinado por Jack Ruby solo 2 días después de la detención, alimentaron una variedad de teorías de conspiración. Algunas de estas teorías sugieren la participación de la mafia, la CIA, grupos anticastristas e incluso elementos dentro del propio gobierno de EU. Aunque estas teorías varían en detalles y credibilidad, todas reflejan una persistente desconfianza en la versión oficial de los eventos. A pesar de múltiples investigaciones y la publicación de millones de documentos relacionados con el asesinato, el debate sobre quién estuvo realmente detrás del asesinato de JFK continúa hasta hoy. El asesinato de JFK marcó un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. La muerte de un presidente en funciones, especialmente uno tan carismático llamado como Kennedy, provocó un sentimiento de pérdida y desolación en la nación. El impacto se sintió no solo en la política, sino también en la psique colectiva del país, cambiando la forma en que los estadounidenses percibían su seguridad y su liderazgo. El legado de JFK y las circunstancias de su muerte han tenido un impacto duradero en la cultura y la política de Estados Unidos. Su visión de una nueva frontera y su llamado al servicio público continúan resonando. Las teorías de conspiración en torno a su asesinato han alimentado la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y han cambiado la forma en que se perciben los eventos políticos. La historia del asesinato de JFK es más que la muerte de un presidente. Es un relato de esperanza, tragedia y la búsqueda incesante de la verdad. Más de medio siglo después, el asesinato de JFK sigue siendo un tema de intenso debate y especulación. Sin embargo, lo que es indiscutible es el impacto que JFK tuvo en la nación y el mundo, y cómo su muerte cambió el curso de la historia. Al explorar este sombrío capítulo, obtenemos una visión más profunda de la complejidad de la historia y las repercusiones duraderas de un solo momento en el tiempo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo completo. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuevo contenido. Nos vemos pronto.